sus hijos prácticamente por el chantaje al que se ven expuestas de parte de sus cónyuges. A veces esa dependencia económica o además sentimental las puede hacer sentirse que dependen de esa relación y que peor con esa amenaza que les quiten a sus hijos. Le damos la bienvenida a nuestros invitados del bufete de abogados de Leopoldo y le damos la bienvenida al licenciado en Derecho Jorge Pineda y de la Red de Mujeres contra la Violencia. Nos acompañan Ela Palacios y también María Eugenia Delgadillo, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Jocelyn. Así es, un gusto que estén con nosotros y que compartan este tema de mucho interés. A veces no podemos visibilizar la violencia, creemos que la violencia es solo un golpe, pero no, hay varios tipos de violencia y lo importante es que usted ponga un alto a eso. Venga de donde venga, sea un hombre el que está siendo violentado o sea una mujer quien está siendo violentada, porque también hay muchas mujeres que amenazan a sus esposos y le dicen, bueno, si vos te divorcias de mí no volvés a ver a tus hijos. Y el propósito de hoy es evitar esos casos, porque al final el más afectado es el niño o la niña que está dentro de ese vínculo que se está rompiendo lamentablemente. Bienvenidas, un placer que nos acompañen, bienvenido Jorge. Elia, quizá iniciamos contigo. Bueno, muchas gracias siempre por invitarnos y por realmente poner en la palestra pública una problemática que nos afecta a casi todas las mujeres en el mundo, ¿verdad? Realmente lo que hablaba, o sea, la violencia se manifiesta de diferentes formas. Tienes la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial, ¿verdad? Y este tema que estamos abordando hoy, que tiene que ver con que te amenazo con quitarte a los hijos, si no continúas conmigo, justamente es parte de esa prolongación de la violencia contra las mujeres. A veces creemos que con separarnos se termina la violencia y muchas veces los agresores, los hombres agresores, porque no voy a generalizar, ¿verdad? Los hombres agresores empiezan a decirte, si vos me dejas, yo te quito los hijos, porque en principio no tenés cómo mantenerlos, yo tengo una posición económica mejor que la tuya porque vos estás en la casa, por decir un ejemplo, pero efectivamente la condición económica de la mujer no tiene por qué ser una condicionante para que ella tenga en ese sentido, cuando hay una separación, la autoridad parental, ¿verdad? O la representación legal de los hijos e hijas. Sobre todo cuando previo a esto vos has demostrado la comisión de un delito, ¿verdad? O sea, una compañera que está viviendo violencia, por eso nosotros decimos hay que romper el silencio, hay que denunciarlo. Si después de esto comienza ese chantaje, se demuestra, ¿verdad?, que este agresor lo que está haciendo es nada más y nada menos que forzarla, ¿verdad?, para que se mantenga en esa relación, continuar violentándola y seguir pues sometiéndola, pero que realmente pues, o sea, si recurre a la denuncia, a las organizaciones, a las leyes, el marco jurídico también pues la protege en ese sentido, sobre todo como ya lo decía, cuando hay la comisión de un delito, como es la violencia hacia ella. Yo he conocido dos escenarios en los que estos hombres agresores comúnmente dicen, te quito los hijos por una razón económica, vos no los puedes mantener, mientras que yo sí puedo, entonces me los van a dar a mí. O la segunda puede ser de que le empiezan a decir, vos tenés una mala vida, andas en, o sea, empiezan a inventarle cosas. Tenés una nueva pareja. Y sí, empiezan a inventarle cosas que precisamente por esa razón la mujer empieza a caer en miedo, dirá, yo no quiero perder a mis hijos. Así. Sí, yo aportando un poco, ¿verdad? Y gracias por invitarnos a este programa tan visto, ¿verdad? A nivel nacional. Sí. Realmente muchas veces la compañera no tiene información y eso muchas veces los agresores utilizan para que ella logre realmente ceder ante los chantajes, como expresaba anteriormente Elia. Yo recuerdo y he tenido la oportunidad de acompañar a muchas compañeras, o sea, cuando ellas se sienten solas, se sienten realmente, esas amenazas están siendo constantes, porque realmente no veamos la violencia en su momento, esto tiene historia. Realmente este hombre de hace tiempo la viene violentando, por lo cual ella toma la decisión de separarse, porque ya no soporta. Entonces ella, a través de esas situaciones de violencia que ella viene recibiendo, llega un momento que dice, hasta aquí, ya no más violencia. Por supuesto, él no quiere aceptar esa separación, quiere seguirla sometiendo
y utiliza esa expresión de te voy a quitar a los niños, ¿verdad? Y no solo el hecho de decirlo verbalmente, sino también empieza una manipulación hacia las niñas y hacia los niños, que a veces vemos que los niños dicen, es que yo me quiero ir con mi papá, yo quiero estar con él, pero realmente es la manipulación que a veces él establece, porque en otras circunstancias, cuando quizás en momentos anteriores la relación, ¿verdad?, no estaba tan difícil, él ni siquiera los volvía a ver, no los sacaba a pasear, no estaba constantemente con ellos, pero al momento en que empieza que la compañera dice, ya no, entonces ellos empiezan realmente a manipular también a las niñas y a de regalo, otro, ¿verdad? El papá o de la mamá. Y eso también puede tener una influencia al momento en el que el niño ante una autoridad diga me quiero quedar con tal persona. ¿Es así o no es así, Jorge Pineda? Bueno, buenos días, gracias nuevamente por la invitación en nombre de la UPOLI. Y pues efectivamente, ¿verdad? Lastimosamente los niños se instrumentalizan, se cosifican, los niños se vuelven un arma para los padres, y hablo en sentido general, ¿verdad? Porque lastimosamente muchas veces las madres lo que hacen es, bueno, si vos te vas, yo no te dejo ver a los niños, y los padres es, si vos te querés ir, entonces yo me quedo con los niños, pero no por el hecho de cuidar a los hijos, sino por el hecho de crear o ejercer una medida de presión para evitar que esta mujer se vaya y pueda rehacer su vida. Y no hablo nada más desde el ámbito, ¿verdad?, sexual o emocional de pareja, sino su vida en el ámbito personal y profesional. Lastimosamente, ¿verdad?, a los niños se genera algo que se llama alienación parental. Esto es cuando los padres empiezan a utilizar a los hijos y decirle, mira, tu mamá esto, o mira, tu papá esto y lo otro, y empiezan a utilizar a los niños como recaderos, y además los empiezan a utilizar como depósitos de emociones de ellos. Esto no se debe de hacer. Nuestra legislación establece, como mencionaba Jocelyn, de que los niños deben de ser escuchados. No es algo nuevo, ya lo establecía la ley en su momento. Las leyes derogadas que estaban sueltas en materia de familia ya establecían que los niños a los 7 años de edad se iban a escuchar. Ahora no establece edad, simplemente dice que de acuerdo a la capacidad que tenga el niño. Eso significa que un niño puede tener 5 o 4 años, pero habría que valorar la madurez emocional de este niño y va a ser escuchado por la autoridad judicial, y su consentimiento, su voluntad va a ser tomada en cuenta para efectos de decidir con cuál padre se va a quedar. Ahora, no es solamente el hecho de, bueno, como me voy a separar o usted quiere ir, en este momento yo empiezo a darle a mi hijo regalo, yo empiezo a llevarme a mi hijo conmigo, a que pase días conmigo, porque muchas veces lo que sucede es que el padre se lleva al hijo, pero ni siquiera él pasa con el hijo. Él se lo lleva a la casa donde está viviendo, que puede ser la casa de los familiares de él, de los padres, y este niño queda con la abuela normalmente, queda con la abuela, queda con los tíos, y él no lo cuida. Para eso la ley también prevé un estudio psicológico que se practica al menor. En este caso, los especialistas, ¿verdad?, los psicólogos que trabajan para el Ministerio, para los juzgados, ¿verdad?, de familia, a través de lo que es el equipo multidisciplinario, ellos realizan una evaluación profunda a los niños para determinar cuál es la razón verdadera que lleva a que este niño tome una decisión o tome otra. A veces parece increíble el cómo un simple dibujo de un niño puede arrojar muchísima información, ¿verdad? Y es lo que normalmente se estila, ¿verdad? Primeramente se realiza alguna actividad como un dibujo, y a partir de eso el psicólogo empieza a extraer información. Tenemos a alguien en línea que desea hacer una consulta. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchamos, caballero? Fíjate que yo estoy... No le estamos escuchando bien. Quizás nos hable un poco más fuerte, se apega al teléfono. Aló, o sea, yo tuve un problema con una mujer. Ajá. Me demandó y le pagué $5,000. Me tuvo meses preso. En el arreglo se le pagaron los $5,000. Pero ella después me miró, lo miramos por un problema de mi hijo. Y yo tengo mi pareja, tengo un hijo. Entonces ella me dijo de que si volvía con ella, pero tenía que apartar a mi hijo, entonces yo me le aparté. Hubo un problema el domingo pasado y ella solo es chantajearme que me va a meter preso de nuevo. Y supuestamente ahorita ella me está metiendo otra demanda en los juzgados y que me va a meter preso. O sea, solo chantaje y chantaje.
Una pregunta, ¿Qué pudiera hacer? en la primera ocasión, a ver, una consulta, en la primera ocasión, ella ¿por qué lo echó preso? ¿Cuál fue ¿De qué lo acusó? la causa? Por pensión alimenticia. Ah, incumplimiento, ok. Se le pagaron $5.000, pero ahora siempre sigue con el chantaje. Torcidamente vivimos cerca. Corre, ¿tienes Entonces, alguna pregunta para él? ¿Hay alguna Sí, cualquier- sentencia en donde a usted le ordenaron pagar alimentos? Sí, yo pagué eso, ya quedó en el olvido. Pero ahora cualquier cosa... como No, ella hay una puede- sentencia que ya establezca los alimentos periódicos, es decir, lo que mensualmente No, usted no. le debe dar. No, ya terminó eso, porque el menor de edad... O sea, yo tenía un abogado que no hizo nada. Al final me condenaron y yo le tuve que pagar a la mujer. Eso terminó porque el menor de edad tiene 19 años. Pero él, Ah, pero él ya- continúa ya es mayor estudiando. de edad, Hay parece. hay que ver independientemente. Habría que tenga valorar, ¿verdad? 19 Porque años, habría que- si la mayoría de edad se adquiere, según el Código de Familia, a los 18 años. Y a los 21 se está A los estudiando. 21 años dice siempre y cuando mantenga estudios provechosos. Así Si es. este adolescente continúa estudiando provechosamente, él todavía puede seguir percibiendo alimentos. Ahora, él dice, me quiere volver a meter preso. Bueno, no es simplemente volverlo a meter preso. Se tiene que demostrar de que hay un incumplimiento de los deberes alimentarios y como consecuencia de eso es que se le va a dar cabida al proceso penal. Ahora, incluso puede ser dentro del mismo proceso de familia solicitar a la autoridad judicial la ejecución de esa sentencia que podría llevarse hasta lo que es el apremio que se conoce en materia civil. Esto incluso pues generaría, ¿verdad?, la privación de la libertad hasta por un año, que lo establece el código. Ajá, algo que me Pero gustaría que le él aclaremos. no podrá ir preso en tanto esté cumpliendo con una sentencia en la que se le haya establecido el pago de alimentos. Ahora, si no hubo una sentencia, no estuvo incumpliendo deberes alimentarios. ¿Por qué? Independientemente que el vínculo filial esté demostrado a través de un certificado de nacimiento, si no hay una sentencia que establezca cuánto es lo que mensualmente le debe dar, entonces no hay un incumplimiento de deberes alimentarios. Aquí a mí me gustaría que aclaremos algo. Él dice, y en esto es un llamado también a reflexionar a los hombres, porque dice, ella me dijo que iba a alejarme de mi hijo. En principio él tiene derecho a tener una cercanía con su hijo. O sea, si se pelea con la mujer, si se llegan a separar, es un pleito de adultos. Lo terrible es que metan a los hijos en esto. No se debe romper ese vínculo padre-hijo. Y lo otro es que independientemente que él se apartó de su hijo y de su expareja, ¿por qué dejarle de dar los alimentos? O sea, no es cuestión que solamente cuando esté el juez ahí o cuando lo estén amenazando con echarlos presos es que deben de mantener esa pensión alimenticia. Así es, la ley lo que procura, el Código de Familia, es de que los hijos puedan, deben de tener esa vinculación, no solo con el padre que ya no vive con ellos, sino además dice incluso con la familia del padre o la madre que no esté viviendo con ellos. Lo que procura es que el hijo pueda mantener un contacto con todos los familiares de tal manera de que se pueda generar relaciones fuertes, ¿verdad?, de familia. No es solamente porque vivo o no vivo con sino además porque debo de procurar de que los hijos se vinculen con todos los miembros de la familia. Eso, recordemos que la Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Por ende, la familia constituye el eslabón más fuerte en la sociedad. Si tenemos familias débiles, tenemos una sociedad débil. Lo que procura el código es precisamente que hayan familias fuertes para que la sociedad pueda ir mejorando. Ahora, no puedo, perdón, ya le doy la palabra, no puedo por el simple hecho de decir de que no le estás dando alimento, no lo vas a ver. El hijo tiene el derecho a que los padres se vinculen con ellos y los padres tenemos la obligación de pagar alimentos. Como decía Xochitl, no debo esperar a que exista una sentencia, sino de que debo de dar los alimentos. Ahora, una recomendación, cada vez que los alimentos se paguen, haga que le firme el recibo del dinero que esté entregando. Porque muchas veces se miran casos también de que se pagan los alimentos, pero no tengo cómo demostrarlo. Y dice un dicho, papelitos hablan, no tengo cómo demostrarlo, y entonces se condena a esta persona para que pague hasta retroactivo de algo que ya había venido pagando. Entonces, lastimosamente, ¿verdad?, a veces se pueden manipular las acciones de tal manera que se obliga a pagar doble a quien ya había pagado, o simple y sencillamente quien tenía la obligación no la cumple porque también hubo una manipulación o se torció la ley en alguna Válido manera. para los abogados también que le aconsejen eso a sus clientes, porque las mujeres comúnmente encuentran buenas abogadas o abogados que los defienden, y ahí los hombres a veces se quedan mal, o sea, en indefensión. asesorados. ¿Querían agregar algo? Sí. Sí, quería también, ¿verdad?, abordar un poco lo de la manipulación hacia los hijos, ¿verdad? Porque cuando se está en esa situación de conflicto y todo, a veces, o sea, se pelea el niño o la niña y se dice, yo me la voy a llevar, quiero que esté conmigo, pero luego cuando quizás él no ve que logró su objetivo, que era que ella retornara o que ella accediera,
Entonces, ¿qué pasa? Empieza también un divorcio también hacia las hijas y a los hijos. A veces se da el compromiso de que voy a llegar a verte, voy a llegar a traerte, y resulta que el padre no le cumple a la menor o a la niña o al niño, y esto realmente pues afecta, ¿verdad?, psicológicamente. Vemos aquí un escenario, ¿verdad?, una situación de conflicto, de violencia, y que en el centro están las hijas y los hijos, y la afectación que tiene esta situación de violencia, ¿verdad?, que realmente no podemos dejarla desapercibida, tenemos que realmente visibilizarla, pues como lo estamos haciendo hoy acá en el programa. Bueno, yo referirme, ¿verdad?, a la situación del compañero que habló, coincido acá con el doctor en el sentido de, ¿verdad?, si hay una sentencia, tiene que cumplirla. A ver, algo que siempre a mí me hace ruido, yo digo, ¿por qué expresarse de esa manera? Me hizo pagar $5,000. Es decir, yo creo que no debería ni de haber llegado ella a un proceso, porque cuando vos como padre, ¿verdad?, asumís esa responsabilidad que conlleva el haber planificado un hijo o una hija, y que si te separás, la relación no termina ahí, no tenés por qué ir a un proceso. O sea, es doloroso ver cómo están saturados, ¿verdad?, los juzgados especializados en familia, el Ministerio de la Familia. Ustedes pasan de vista y siempre ahí está lleno, ¿verdad?, y con casos de pensión de alimentos, qué terrible. O sea, que para que un padre cumpla con su responsabilidad, tengas que llevarlo a un proceso. Y lo otro es ver que ese dinero, cuando lo das, estás pensando que se lo estás dando a la compañera, y muchas veces eso es lo que genera que no quieran pagar. ¿Y yo para qué le voy a dar a ella? Si ella se lo va a gastar, si aquí, si ella... No, es decir, el dinero es para tus hijos e hijas. Ahora, si vos estás bien económicamente, ¿verdad?, lo lógico es que tu hijo o hija esté bien económicamente, que a veces decimos, pero mira, cualquiera se puede estar cuestionando, $5,000 lo hizo pagar. Seguramente que este compañero tiene buenos ingresos. Entonces, lo menos que esperás es que, o sea, si él tiene buenos ingresos, que su hijo y su hija estén gozando de esos ingresos del padre. Solamente agregarle algo, Elia, el hecho de que el hijo sea planificado, incluso cuando a veces digan los hombres de manera fresca, no, es que yo no quería, ella fue la que lo planeó. Entonces, igualmente es una responsabilidad, porque a veces esa es una excusa de los irresponsables para no querer asumir ese deber de darle a los hijos. Y dicen, no, ella fue, yo no. Entonces, igual le obliga la ley a darle a sus hijos la pensión alimenticia. Eso para hijo aclarar. planeado, no planeado, hijo. Eso se vuelve irrelevante. Eso se vuelve irrelevante. Hijo y tenés tiene obligaciones. el hijo de recibir alimentos, y los padres la obligación de aportar los alimentos a estos hijos. La segunda parte que él dice que ahora ella lo amenaza con echarle preso, yo me pregunto, si él está cumpliendo, ¿verdad?, con su deber, no hay por qué temer. Ahora, si continúa incumpliendo, después de haber quizás dado una pensión retroactiva, que a lo mejor pudo haber pasado con esos $5,000, pero luego que lo pagaste, empieza a contar los meses subsiguientes. Que si ya lo está amenazando, a lo mejor es porque, ¿verdad? Digo, es porque está incumpliendo. Si no es así, que no tenga temor. Por eso se le aclaró que si el hijo sigue estudiando, igual debe darle, continuarle dando su pensión, porque él dice, no, es que ella es mayor de edad. No. Bueno, si él continúa estudiando, tiene que seguirle ayudando. Hay una llamada telefónica al 2222-7808. Buenos días, le escuchamos. ¿Aún tenemos la comunicación? ¿Se cayó la llamada? Vamos a leer algunos mensajes de texto de gente que nos ha escrito. Gracias siempre por esa participación. Donde nos dicen, buenos días, yo quiero saber a qué edad el papá puede mandarle a mi hijo. Mi hijo tiene 17 años, pero estudia. Aún le puede dar, ¿verdad? Nos están preguntando en cuanto a eso. A nuestros televidentes, por favor, las llamadas son al 2222-7808. Este número que tenemos acá es exclusivamente para mensajes de texto. Bueno, esa es la primera pregunta. Si a los 17 años aún se puede pasar pensión de alimentos. Bueno, efectivamente, como mencionábamos, la edad, lo que se considera la capacidad jurídica plena que establece el artículo 21 del Código de Familia, establece 3 circunstancias. Una de ellas es haber alcanzado a los 18 años, la otra es no haberse casado, y la otra es no haberse emancipado. Son las 3 circunstancias. Mientras esté hasta los 18 años, o haya pasado estos 18 años y no se haya casado, no tenga hijos, ni se haya emancipado,
esta persona continuará con la facultad de poder exigir alimentos hasta llegado a los 21 años. Y esté estudiando provechosamente. Si tiene 19 y trabaja y estudia. Bueno, si ya trabaja, Si ya no trabaja, tiene derecho no. a pedir alimentos. Ok. Si esta persona pasa los 21 años, pero aún no ha concluido sus estudios universitarios dentro del plazo ordinario de lo que duraría, ¿verdad?, el estudio de esa carrera, la Corte, a través del Acuerdo 107 del 29 de octubre del 2015, dijo de que los jueces deben de considerar cada una de las circunstancias particulares del caso, y es probable que un hijo llegue a los 22 años, cuidado, a los 23, y todavía pueda seguir percibiendo alimentos. Por ejemplo, en los casos en que el hijo esté estudiando una carrera como medicina, que es una carrera bastante larga, entonces puede todavía percibir alimentos aún habiendo pasado los 21 años de edad. A eso se